Bendiciones, mis amados. Estamos felices y contentos de vuelta aquí con ustedes. Me encanta este tema me apasiona. Lo que es la fe, lo que es la actitud, lo que es el ánimo, el aliento, tener esa fuerza de Dios para hacer cosas que dan la motivación para que uno se pueda mover a hacer las cosas que nunca ha hecho. Son las que siempre me impactan, son las que cada mañana y cada tarde y cada noche me motivan a buscar de Él, porque sé que es cierto, sé que es verdad, sé que Él lo hace todo. Y entonces hemos estado hablando sobre el enemigo número 1 de la fe, que es la duda. Y la duda solamente viene por mentiras que se disfrazan de verdad y nos paniquean, nos ponen en pánico, en terror, en suspenso, en el no se puede, en desorden, en confusión, nos atribulan. Y estas llegan a través de pensamientos. Pero los pensamientos se han formado a través del uso de los sentidos, que son los que afectan los sentimientos, que vienen y son transmitidos a pensamientos a través de nuestros sentidos, los órganos, el oído, el ojo, el olfato, el sabor, el tacto. Entonces, hemos visto en todos los capítulos anteriores cómo estos órganos llevan una transmisión física a un centro espiritual, porque la mente es un centro espiritual. Entonces, ellos captan a través de emociones, a través de impresiones, de imágenes, cosas buenas o malas que nos van a transmitir. Y hemos estado hablando en los capítulos anteriores cómo ir formando de esos órganos que solamente nos habían alimentado a través de lo que veíamos y oíamos del mundo natural, y que la información del mundo natural está hecha para que el sistema de este mundo nos coloque en miedo, en aflicción constante. Las malas noticias son el orden del día. Los libros, las revistas, la televisión, el internet, la radio, son muy pocas las informaciones que en este momento están en las manos de los hijos de Dios, que está rompiendo las huestes celestiales de comunicación, ya, para quitar los gobernadores y los presidentes y los príncipes y los reyes establecidos por siglos, que han atormentado a la humanidad con malas noticias, para que en este momento la iglesia comience a arrollar, a establecer los sistemas de comunicación que van a llevar buenas nuevas, como este programa y como miles que como este hay, tanto en radio y en televisión y en internet. Pero para eso tenemos que volver a hacer un pequeño recorderis de cómo era el hombre antes, cómo fue perdido y cómo en este momento ese hombre ha sido recuperado a través de la palabra de Dios, de la oración, para que sus sentidos hayan sido cambiados. Y empezamos a ver en el capítulo anterior alguien que fue cambiado, renovado, hasta el punto de llegar a cumplir todos los requisitos contrarios a lo que hemos explicado, que es lo que coloca la duda en nosotros y no deja que la fortaleza de Dios se establezca. Y ese era el rey David. Pero viniendo a nuestros ejemplos, tenemos que aquí hay un señorito que su mente ha sido transformada. Este es un ejemplo que me dio el Señor, en donde su oído, fuertemente armado en este momento, dispuesto a defender cualquier cosa que no sea conforme a los principios de Dios, y a escuchar las cosas seculares, sabiendo discernir por el olfato, que es el que hace como de parte espiritual para discernir. Cuando uno dice, wow, esta persona me cae mal, yo no sé, pero huelo que algo tiene malo. Bueno, el olfato espiritual hace eso para que este señor pueda rechazar todo lo que no sea bueno que la gente tenga, porque es el que discierne las intenciones. Entonces, este señor que lo tenemos ahí figurativamente reemplazando al ojo, tiene un tanque que bota llamas ahí dispuesto a quemar
todo lo que los ojos no deban ver, porque hay cosas que nosotros le permitimos, aunque discernimos que son malas, a que por nuestro ojo entren aquí y carguen nuestra mente de una manera que la turben, la aflijan. Entonces estos tres son muy importantes y habíamos hablado que el oído y el ojo, simbolizados en estas figuras de guerra, caminan casi siempre juntos. Y que cuando el ojo se acciona, inmediatamente el discernimiento espiritual, que es una cadena consecuente del ojo y el oído, se activa. Y entonces podíamos ver cómo este soldadito aquí, que representa el gusto, porque tiene un arma con mira telescópica apuntando lo que se va a comer, sabe deleitarse o llevar amargura y ajenjo a esa mente por lo que se está alimentando. Pero en este caso este es un órgano que ya ha sido rescatado, ¿cierto? Y puede deleitarse en la palabra de Dios que se está aquí en esta Biblia, cuidada por los ángeles del Señor, y una figurita que está reposando, descansando sobre la palabra desde niño, y estas gafitas que por aquí no sé si las puedes mirar, representan que de niño a adulto él está en la Biblia. Pero también dijimos que era sumamente importante para que todos estos sentidos que antes servían al mundo natural en que vivimos se transformaran en lo que hoy representamos en este ejemplo, que había que partir en la oración. Una entrega total, voluntaria hacia Dios, buscando de Dios que venga el cambio. Y entonces en una posición en donde estamos determinados a ya no más movernos por nuestros principios, por nuestro conocimiento, por lo que hemos vivido en la vida, estamos clamando al Señor para que Él sea quien nos hable, y con un oído ya rescatado para escuchar la voz de Dios, por cuanto nos hemos entregado para que Él sea el presidente, el gobernador, el rey de nuestra vida. La palabra va a ser parte importante después de la oración, porque tanto Dios nos va a hablar por la oración como nos va a hablar por la palabra, porque aquí podemos invocar a Dios, escuchar la voz de Dios, pero aquí están los planos de cómo debemos movernos, cómo podemos cambiar las cosas de nuestra vida, porque el que nos hizo escribió estos planos para beneficio propio. Entonces, cuando nosotros estamos en este movimiento de transformando el hombre viejo al hombre nuevo, que tiene un escuadrón de ataque, que ya sus sentidos van a ejercitarse para estar a favor de él y crecer, como dice el apóstol Pablo, en un hombre maduro, porque está enseñado a que sus sentidos se ejercitan para que la palabra de Dios, que está establecida en estos planos, pueda llegar a nosotros. Una persona que sabe que depende de que Dios le hable, que depende de que Dios haga. Entonces representábamos que lo que va a lograr entre la oración y la meditación de la palabra, lo empleábamos con estos soldaditos que están en una barricada defendiendo completamente todo lo que pueda venir para ellos atacarlo. ¿Por qué? Porque una vez que la oración y la meditación de la palabra se anidan en tu mente, colocan unos pensamientos que van a ser mucho más elevados que lo que tú antes tenías y tú antes conocías. Entonces, cuando los pensamientos más elevados que han venido a través de tu vida de oración con Dios y de la meditación de la palabra, de descansar en la palabra, entonces tus pensamientos más elevados te van a motivar, te van a llevar a esa forma de decisión, de voluntad, de energía, de acción, en donde la fe va a tomar el cuerpo. Y entonces representamos que este hombre, que es un hombre de asalto, que tiene un arma exclusivamente con un láser, porque tiro que él dispare no lo va a fallar, porque sabe al blanco que le va a pegar, representa la visión, la carrera, el propósito. Cuando nosotros estamos en estos términos de este ejemplo que Dios me ha dado, entonces se puede decir que ya nosotros estamos en la disposición de movernos como un príncipe. Tú ves aquí, traje un príncipe. Este príncipe indica que nosotros llegamos a un momento en que por la oración, la palabra
por determinar que nuestros sentidos estén en función de la palabra, que los pensamientos de Dios estén en nosotros, entonces nosotros vamos a movernos como lo que Él dice, reyes y sacerdotes. Entonces nos moveremos como aquel que tiene el mando, como aquel que tiene el control. Yo siempre he visto que los reyes gobiernan, que tienen autoridad, que todo mundo hace la voluntad del rey. ¿Por qué? Porque una vez que Él te hace rey y sacerdote, te está colocando para que tú domines sobre un mundo físico en donde siempre perdías. Pero era bien importante que todos los pensamientos de Dios se aniden de una manera tal. ¿Por qué? Porque las riquezas van a estar solamente con aquellos, esta es una moneda de plata, de mentirita pero de plata, que va a representar la autoridad, el dominio. Porque ¿qué tal un príncipe que sea mendigo? Es imposible. Tiene que ser un hombre que represente la voluntad exclusiva de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en esos términos, nosotros estamos diciendo que creemos de verdad de que el Señor es nuestro Señor. Y es entonces cuando empezamos a hacer las cosas conforme la voluntad de Dios. Y ahora yo tomo un poquito de agua, porque es muy importante. Excelente. Ahora vamos a hablar de alguien que cumplió todos estos pasos. De alguien que empezamos a anunciar en el capítulo anterior, que Isaí tenía 6 hijos, pero que en un momento de su historia conoció a una mujer que era viuda y tuvo con esta mujer un hijo sin casarse con ella. Ese hijo que tuvo le colocaron de nombre David. David tenía, aunque era su padre Isaí, y su madre tenía 2 hijas, Serbia y Abigail, cuyos hijos después, a pesar de que eran mayor de edad que David, eran sus sobrinos. Fueron después generales de su ejército y trabajaron con él. Toda esta documentación tú la puedes encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 16, y en Segunda de Samuel 17, 25 puedes encontrar que Naas era el padre de las 2 muchachas, Abigail y Serbia, pero no era el papá de David. Entonces, ¿qué sucedía? David había sido formado en un momento en que él en un salmo dice, en pecado yo fui formado. ¿Por qué? Porque su mamá adulteró con el papá de David, con Isaí. Fue entonces cuando él se consideró que había nacido en pecado. Entonces, el recuento es más o menos el siguiente. Cómo David, siendo el desprecio de la familia del primer matrimonio, los cuales sus 6 hermanos lo trataban muy mal. Dice la Biblia que lo gritaban, dice la Biblia que lo humillaban. Entonces, David puede decir que si mi padre y mi madre me dejaran, y mi familia y mis hermanos, con todo y eso, Jehová me recogerá. Él pudo vivir eso. Cuando David escribió eso, estamos hablando de que David pasó por la transformación de las bajas estimas a ir a las estimas del hombre nuevo de Dios. ¿Qué dice el hombre nuevo de Dios? El hombre nuevo de Dios dice que tú te ves conforme Dios te mira. Y entonces en el relato de la vida de David podemos ver esa transformación. Entonces habíamos leído en el capítulo anterior, 1 Samuel, capítulo 17, habíamos leído el número 20. Cuando David se levantó muy de mañana, dejó sus ovejas
al cuidado de alguno de los sirvientes. Fue enviado con alimento para sus 6 hermanos. Y cuando David llegó, encontró que el ejército de Israel estaba enfrente del ejército de los filisteos. Pero de pronto se paró todo porque un carro venía a toda carrera y de él se bajaba un gigantón, que es Goliat, y desafiaba a la gente de Israel, y la gente de Israel temblaba y le daba miedo. Pero los puntos rescatables son los siguientes. Cuando una persona entra en el moverse en la fe de Dios, comienza a organizar las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Entonces Dios lo que va a hacer primero es que te va a hacer que la fe que te da para que tú andes en ella, la comiences a ejercitar en la vida que tú llevas hoy. Porque si tú ejercitas tu fe en la vida de hoy y comienzas a ordenar todo conforme los principios de Dios, te vas preparando, te vas ejercitando para cuando llegue el momento en donde tu fe tenga que ser probada al máximo. Entonces David demuestra, y como la gente, cuando a Saúl, porque cuando David fue ungido, inmediatamente el Espíritu de Jehová vino sobre David, pero se apartó de Saúl. Y entonces a Saúl lo atormentaba un espíritu malo. Y entonces alguien le dijo que sería bueno que tuviera una persona que le tocara música y le cantara. ¿Y qué usted cree que pasó? Pues todos estuvieron de acuerdo en que había un muchacho que no solamente era de buen parecer, que tenía como 16, 17 años, sino que ese era un hombre aguerrido, un hombre de guerra, y nunca había peleado, un hombre con testimonio, un hombre que la gente podía decir cosas más o menos como estas: tiene dominio propio, tiene actitud cuando hace las cosas, se ve que tiene mando porque tiene fuerza y tiene carácter, es eficaz en lo que hace y es un aguerrido guerrero. Y la gente decía eso porque había visto, no escuchado solamente, en comentarios de cómo él había defendido sus ovejas, cómo él daba hasta la vida, si fuera necesario, por defenderlas del oso, del tigre, del león, de lo que fuera. Había testimonio. Antes de llegar a ser usado en una proeza mayor, tú mismo tienes que darte cuenta de que Dios está transformando tu vida. Tienes que empezar a orar a Dios y a meditar en su palabra para que las cosas más mínimas de tu casa, de la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, sean encomendadas en oración a Dios. Que tú empieces a, como David, a mirar las cosas que no son como si fueran, aunque él no tenía el principio del conocimiento de la fe apostólica que luego se explica en las cartas, o como lo explica Jesús en los 3 años de su ministerio. Pero sabía algo. Él sabía principios como estos. Este es el libro de mis consejos. Dice: él sabía que en medio de las dificultades, cuando venían los animales a atacarlo, cuando las cosas le ponían difíciles para el cuidado de sus ovejas, cuando sus hermanos, su familia lo trataban mal, cuando su padre ni lo tenía en cuenta, y aún cuando llegó el profeta para ungirlo, él solamente estaba mostrando los hijos del primer matrimonio. Después fue cuando el profeta le insistió, que dijo: ah, sí, tengo otro, pero está cuidando las ovejas. Todo el mundo había relegado a David, menos Dios. Yo no sé cuál sea el momento de tu vida ahora, pero la transformación está a la puerta tocándote. Dios puede transformar aquellas cosas que siempre tú escuchaste de que no vales nada, de que eres un bruto, de que eres un idiota o una idiota, que no sabes hacer las cosas, que no tienes preparación, que mira cómo tus demás hermanos o familiares han avanzado, pero tú te has quedado, que viniste a este país para vencer y estás vencido, que te dicen que porque no tienes documentos o no hablas inglés no puedes alcanzar, o si estás en otra parte del mundo,
porque el medio en que vives no te hostiga de tal manera que el que no tiene palanca no puede subir, el que no tiene padrino no puede llegar. Déjame decirte que la fe dice que no es así. La fe dice que si tú le crees y cumpliendo los movimientos de la fe, porque la fe es la palanca que Dios va a usar para que tú puedas alcanzar. Pero tienes que creer, y para creer hay que usar los 5 sentidos. Usarlo ya no para verlo de la forma que tú miras, sino para ver lo que Dios dice. Entonces cuando tú escuches lo que Dios dice y tú puedas ver lo que Dios está diciendo, ya tú no vas a recordar, sino que ahora vas a accionar. Por cuanto oíste y viste lo que Dios dijo, tú lo has creído. Entonces ahora el siguiente paso es ver que Dios lo está haciendo, que Dios lo hizo o que Dios lo va a hacer. Y Dios te da una esperanza de saber confiado, la certeza, la seguridad de que Él lo va a hacer. Por esa razón tú empiezas a confesar lo que no es, porque ya conoces que ese Dios hace. Ahí es cuando la fe empieza a funcionar. Entonces dice que las dificultades son el alimento de la fe, como si Dios se disfrazara de problema para llevarte a otra dimensión. Dice, la fe es de Dios, es lo primero que alumbra el entendimiento del hombre para ir a Dios. El único camino que garantiza una fe segura es la que descansa en la operación de ver hacer a nuestro Señor Jesucristo. La fe se muestra mediante una acción, y la fe es una fuerza de Dios. Estos son algunos de los conceptos que he rescatado de la Biblia o de leer otras personas que han escrito sobre la fe, porque tenemos que nutrirnos. Yo muchas veces comparto con los ministros de que no debemos de un libro sacar nuestras predicaciones, porque eso es copiarle la unción de otro y tratar de que en nosotros funcione. Nosotros nos debemos al libro principal, nuestra Biblia, pero necesitamos ayuda, saber que el mundo está hablando, qué otras bocas Dios tiene diciendo, y lo de ellos y lo de Dios, mirar que lo que ellos hablan está de acuerdo con la Biblia, juntarlo, tomarlo, apoderarnos de verdades espirituales que Dios está sembrando en todos los lugares del planeta, para que seamos de una fe poderosa. Entonces, esta es la fe que vamos a comenzar a mirar en David. Entonces dice que después de él dejar la carga que llevaba para sus hermanos, ordenadamente con los que cuidaban a los niños y las mujeres y los alimentos, mientras él estaba desplegando todos sus paquetes ahí, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. ¿Qué pasaba? Este hombre se cuadraba el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, y de pronto de las filas de ellos salía Goliat a impresionar con su estatura, su peso y las armas que tenía. Comenzaba a gritar, a vociferar, a desafiar al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios entraba en temor, en angustia, en aflicción. La guerra no era contra Goliat, la guerra era contra el ejército, pero ellos se tomaron que un hombre de ellos no podía vencer a Goliat. Hicieron de una guerra de cuartel con cuartel a una guerra de un hombre con otro hombre. Y no había en Israel un hombre que tuviera la contextura física que tenía Goliat. Entonces, él hacía eso por 40 días y estaba desafiando al pueblo, y siempre el pueblo atemorizado. Pero esta vez estaba allí cuando él llegó a desafiar al pueblo una persona que tenía estos principios. La fe es fuerza de Dios. La fe te empodera. La fe
hace que tú comiences a sentir dentro de ti cosas que nunca antes sentía. Te da energía, te da valor, te da arrogancia, perdón, esa palabra está mal dicha, te da como ese coraje de salir a hacer las cosas. Y cuando tú ves que las cosas son difíciles, que no se pueden, tú dices, bárbaro, estamos en el momento preciso, el lugar efectivo, porque no lo puedo hacer, es difícil. Y la fe que Dios ha dado es para poder actuar en los momentos difíciles, en los momentos problemáticos, en los momentos que todo el mundo dice no se puede. David conocía ese principio, sabía que fuera de eso la fe lo empoderaba, le daba una fuerza sin igual, lo fortalecía de tal manera que David no miraba las circunstancias adversas. La prueba está que David no estaba mirando lo que sus hermanos veían, David no estaba mirando lo que el ejército veía, David no estaba mirando al gigante, ni lo que el rey veía. David conocía a un Dios poderoso, a un Dios que le había dado la capacidad de matar un león. ¡Wow! Y dice que lo hizo con sus manos, igual que con un oso. Y cuando David se acordó que un oso y un león Dios los entregó en su mano, y que él sabía que lo había hecho no porque él fuera muy fuerte, porque era bien joven, y no era tan musculoso como Goliat ni la estatura que él tenía, pero sabía que su Dios era más poderoso y más musculoso que cualquier hombre sobre la tierra, que si un oso era más fuerte que Goliat, y si un león podía ser más fuerte y más fiero que Goliat, ¿quién era Goliat delante de David si David sabía que Dios estaba con él? Entonces, una fe que te empodera es una fe que te fortalece, una fe que no camina en tu fuerza, en lo que tú ves, en lo que tú oyes. Es una fe que te hace arriesgar, que te hace ir hacia adelante, porque tú sabes que el que va a hacer es Dios. Porque eso es bien importante en la fe. La fe en la iglesia es inoperante porque nosotros pensamos que porque nos atamos a una palabra y solamente estamos viendo esa palabra, pero no podemos ver al que hace la palabra, las cosas van a suceder. Tú te puedes agarrar toda la vida a una palabra, pero si tú no ves a Dios hacer esa palabra, no la va a hacer. Porque para creer que la fe funciona, si la fe es de Dios y dice que la fe es para agradar a Dios, se supone que yo me acerco a Dios para agradarle a Él porque le estoy creyendo, porque estoy viendo que Él está haciendo. Esa fe en donde yo puedo ver que Dios hace es la fe que funciona. Entonces, como hemos estado hablando de estos principios, llegó la hora de que por la Biblia los podamos enseñar, los podamos mostrar. Entonces aquí con David, que es el ejemplo que el Señor me dio, los vamos a mirar. Mira esto. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón de los filisteos de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. ¿Qué era lo que él decía? Goliat le gritaba a toda la gente: escogeos un hombre que venga contra mí, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y entonces él decía: hoy desafío a las filas de Israel, dame un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Es del versículo 8 al versículo 11. ¿Qué era lo que estaba haciendo este hombre? ¿Qué es en lo que nosotros fallamos? Él estaba usando los sentidos de las personas, que son los que van a hacer mover las emociones y llevar a tus sentimientos, los cuales van a afectar tu manera de pensar. Imágenes. ¿Qué imágenes llevaba? Un hombre grande, violento, tenía una red, tenía una espada, tenía un escudo, tenía un casco, rodilleras, protectores, parecía invencible.
y como si fuera poco, era supremamente grande, fornido. Un hombre le llevaba su lanza. La imagen que se estaba transmitiendo a través de los sentidos del ojo y el oído era que era imposible vencer a Goliat. Porque eso es lo que hacen las dificultades. Las dificultades te van a presentar a través de tus sentidos la forma natural que se presentan las cosas. Pero recuerda siempre que lo que está adentro es más grande que lo que está afuera. Entonces, la gente que estaba ahí en Israel, incluido el rey, tenían sus sentidos vendidos a las emociones. Lo que ellos estaban viendo, las imágenes que llegaban a su mente, los estaban trastornando, los colocaron en confusión, los colocaron en desorden, comenzaron a tomar actitudes de pérdida. Comenzaron a colocar en su mente que era imposible que un hombre, por muy armado que fuera de Israel, pudiera vencer a ese gigantón. Porque la turbación vino a afligir y a colocar miedo en el corazón de todo el pueblo, incluido el rey. Porque se dedicaron a ver y a ordenar y a colocar la voluntad a seguir las imágenes que eran transportadas por sus emociones, que afectaron sus sentimientos, para llegar a pensar que no tenían la capacidad, ni el valor, ni el hombre, ni la persona, ni el adiestramiento para vencer a un hombre que 30, 40 flecheros habían podido matar. Y lo habían quitado del medio y se habían enfrentado ejército contra ejército. Pero cuando David llegó, se estaban colocando como todos los días, ejército en una línea, ejército en la otra línea, pero cuando el gigante salía, les metía miedo. Así sucede en nuestra vida. Las dificultades, las aflicciones del momento, la necesidad que tú tienes, porque tú tienes una necesidad que lleva un nombre, pero Dios tiene ese nombre. La necesidad que tú tengas, economía, Dios tiene provisión. La enfermedad, Dios tiene sanidad. El divorcio, Dios tiene amor para resucitar ese matrimonio que ya se divorció o se están divorciando. Dios puede unirlos. Aquella casa que no es sino tragedia y angustia, Dios es paz. Dios es lo que tú necesites que Dios sea. Pero se necesita ver como David, no como el pueblo y el rey de Israel estaban viendo. Dejando que las imágenes que llegaban a través de sus sentidos movieran sus emociones y sus pensamientos, hicieran ideas, crearan formas de cosas que podían pasar o que ellos sabían que si enfrentaban pasarían. Ninguno de ellos estaba pensando que Dios estaba con ellos. Esa es la diferencia de la fuerza de la fe. Porque el que tiene la fuerza de la fe es aquel que sabe que en medio de los problemas, que Dios está en el problema para solucionarlo, para enseñarte que la fidelidad de Dios a lo que tú has creído, el confiar y depositar tu vida en la mano de Dios, te da la potencia, te embiste de una autoridad para poder caminar, accionar tu fe. Porque aquí vamos a ver a una persona que se empoderó, que tuvo la actitud, que esa actitud vino de la fe, se sintió fuerte, se sintió guerrero, se sintió mejor que Goliat. Él no estaba mirando lo que los demás veían, él estaba mirando como Dios lo veía a él. Entonces, aquel que conoce la potencia de la fe, el siguiente paso que va a hacer es moverse en la potencia que él está mirando que hay en él. Y ahí es donde fallamos. Cuando tenemos que tomar la actitud para movernos confiando y creyendo de que Dios va a hacer a nuestro favor, o que ya Dios hizo y que tenemos que presentarnos allí para que Dios coloque el puño y diga, ahí está. Esa es la diferencia.
Por eso es que estos principios tengo que constantemente leértelos. La fe es de Dios y es lo primero que alumbra el entendimiento del hombre para ir a Dios. La fe es de Dios y es lo primero que alumbra el entendimiento del hombre para ir a Dios. Empezando porque si Dios no alumbra tu espíritu, como lo hemos enseñado en capítulos anteriores, tú no vas a poder recibir la luz de Dios. Porque se necesita que la fe se te revele. Si la fe no se te revela, tú no vas a poder estar motivado y no vas a poder actuar. La fe tiene que mostrársete a ti. Tú tienes que conocer la fe. Pero ¿cómo vamos a permitir? ¿Cómo vamos a no permitir? La palabra no es permitir. ¿Cómo vamos a alcanzar fe si no nos permitimos meditar en la palabra y no nos permitimos tener tiempo para orar? Entonces la fe no se te puede mostrar. Aunque está en tu espíritu, no se te muestra a ti. Para ti está velada. Se te va a revelar a ti cuando tú permitas que Dios te la ilumine. Y una vez que la fe se te muestra a ti, tú te vas a empoderar, te vas a envalentonar, vas a tener la fuerza suficiente, el valor para ir a enfrentar, porque te sientes con la capacidad de poder accionar, por cuanto sabes que Dios es experto moviéndose en las dificultades, porque los problemas, las aflicciones, el dolor, las dificultades son el combustible para que la fe se encienda. Pero tienes que primero conocer de fe. Y si no conoces de la palabra de Dios y no tienes el tiempo de oración para que Dios te ilumine, pues tú no vas a poder que la fe se te enseñe, se te muestre. Tú puedes copiar y oír miles y miles y miles de mensajes, pero si la fe no se te revela a ti, tú no vas a poder entender que la fe se necesita que ella se muestre a ti. Si la fe no se te muestra, tú no vas a poder accionar. Que eso es lo que pasaba aquí, que David sí sabía que él podía actuar confiado porque Dios estaba con él. Entonces dice lo siguiente: cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían temor. Claro, lo que explicábamos ahora, las turbaciones, las imaginaciones los llevaron desordenadamente, confundidos, a hablar cosas que no debían hablar, y por consecuencia tomaron actitudes que no debían tomar, porque su olfato espiritual estaba dañado. Estaban discerniendo que Dios no estaba con ellos, sino que ellos tenían que hacer la pelea cara a cara, y David era muy grande y como se presentaba era invencible. Pero mira la respuesta que tenía David. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? ¡Wow! Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo maten. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Se la de pagar impuestos. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué pasaba? David tenía una fe que él conocía. La fe a él se le había revelado. Él estaba motivado, él sabía que en la carretera había quedado el oso, el león, los lobos, todo lo que había querido atacar a lo que él cuidaba. Dios lo había respaldado, había mostrado su gracia, y la fuerza de Dios había estado en él, la agilidad de Dios había estado en él, la mente de Dios había estado en él, y él podía ver los ángeles de Dios a favor de él. Esta gente veían a Goliat y estaban temblando. El rey temblaba de tal manera que en una parte de la escritura dice que sus rodillas temblaban y golpeaban una con otra del miedo.
¿Por qué? Porque las imágenes llevaron perturbación, desorden, confusión, se alteraron las emociones y los sentimientos de todos ellos fueron echados abajo. Pero llegó alguien que no caminaba por lo que veía. Él caminaba mirando, pero veía hacia arriba y veía cómo la mano de Dios estaba con él. Y entonces dijo, de modo que el rey ha ofrecido hasta su hija y me ha ofrecido un lugar en su trono y ha ofrecido que va a librar de impuestos a mi familia. ¡Wow! Lo que pasa es que todos ustedes no saben que este hombre no está desafiando ni a Saúl ni a ustedes. Este hombre incircunciso, pecador, impío, un bruto espiritual, lo que está es desafiando al Dios del cielo. Dios te dice en este día, ¿quién te está desafiando? ¿Quién te está metiendo miedo? ¿Quién te está colocando en dolor? ¿Quién dice que tú estás enfermo? Tú mismo te estás colocando en el pánico. Te estás confundiendo, estás desordenando tu ser espiritual porque no me estás mirando a mí. Porque si tú me miraras a mí, yo te mostraría mi fe, la fe de Dios que actúa para el cambio. David lo conocía. Y ahora en el próximo capítulo vamos a ver cómo actúa una persona que tiene el conocimiento y la actitud de un carácter formado por ver la mano de Dios en su vida. Pero para eso tú tienes que decir, Señor Jesucristo, en esta mañana yo quiero conocer de esa fe poderosa, de esa fe que se me muestre, de esa fe que se me revele. Quiero que en mis ojos se me quite la venda que no me deja ver la fe de Dios. Porque la fe es de Dios, es el vehículo que se le da al ser humano para que se monte en ella y ni siquiera él viaja. Porque el Espíritu Santo maneja esa fe. Y cuando tú permites que el Espíritu Santo la maneje, te va a llevar al lugar seguro. Cuando tú permites que Dios maneje tu fe. Hermano, ¿y cómo Dios maneja mi fe? Gracias por preguntarme. Vi la mano haciendo así. Sí, contigo es. Cuando los pensamientos de Dios cubren toda tu mente y todo tu ser, ahora tú necesitas que aquel que el Señor dijo que yo me voy, pero te lo dejo a Él, el que te va a ayudar, el que va a hacer que las palabras que mi Padre dijo al principio y se formara todo lo que tú ves hoy creado, ese mismo se te va a ser dado para que cuando tú hables sepas que Él en mi nombre, porque me va a glorificar a Jesucristo, porque mi Padre lo colocó de esa manera. Cuando tú sepas que yo lo estoy haciendo porque Él lo está haciendo en mí, los dos estamos en ti haciéndolo. Porque contigo está la plenitud de Dios. Pero tú tienes que ver que tu fe es accionada por Él. Por esa razón, si tú no conoces a Jesucristo, para que el Espíritu Santo, el motor de la fe, tenga acción en tu vida, tú tienes que decir en este día, Señor, yo te acepto como mi Señor. Acepto que tu sangre me cubre de todo pecado. Me arrepiento de todas mis faltas. Señor, yo voy a cambiar mi vida, no porque yo lo pueda hacer, sino porque tú dentro de mí vas a darme la fuerza, la potencia, la voluntad, la capacidad para que por la fe mi vida sea cambiada, sea transformada, que tú puedas entrar a mi corazón y habitar y a cambiar todo completamente. Pero se nos acabó el tiempo. En el próximo capítulo hablaremos de las hazañas de la fe y como todo lo que hemos hablado lo vamos a ver a través del rey David. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.